Buenos días, ¿cómo está, amada iglesia Antioquía? ¿Bien? Quiero pedirle un favor, antes de que podamos comenzar, que podamos prestar toda nuestra atención a lo que el Espíritu del Señor nos quiere compartir. Cada vez que tenemos la bendición de poder estar acá delante de ustedes, es un desafío en Él, porque sabemos que cuando Dios nos entrega un mensaje o nos da alguna dirección particular para compartir por la casa, primeramente no lo hacemos con una intención de tan solamente cumplir con un mensaje que se debe entregar, sino que la motivación principal es poder escuchar la voz de Dios y poder transmitirla de la manera correcta. Entonces, yo sé que muchas veces hay muchas cosas que están rondando por nuestra cabeza, muchos pensamientos, planes, incluso ideas de parte del Señor, pero recién las aguas estaban agitadas, ¿cierto? Las aguas estaban, era extraordinario el tiempo que tuvimos de meditación de parte del Espíritu junto a la adoración, y este tiempo en Él también puede ser extraordinario, pero este es un tiempo en el cual tenemos que reposar nuestra alma, reposar nuestro espíritu, entrar en el tiempo que estamos viviendo, o seguir estando en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de techubá, el tiempo de reflexionar, y disponernos de manera completa, porque ciertamente, y acá le pido su atención, cuando digo le pido su atención, yo espero que todos me miren así fijamente a los ojos. Ciertamente hay una palabra de Dios para nosotros en este día, ciertamente hay una expectativa en los cielos de poder también transmitir el mensaje que ha estado guardado para cada uno de nuestras vidas, y ciertamente hay una convicción dada por el Espíritu de poder depender de Él. ¿Amén? Entonces, con esa breve petición, vamos a comenzar el mensaje que tiene como título una pregunta: ¿cuál es mi origen? Y acá cada uno tiene que reflexionar respecto a eso. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es su origen? Y estamos dentro del contexto del camino a Sion, con una convicción y con una comunión del Espíritu. Estamos en pleno proceso de retorno al Padre. Hoy día, dentro del calendario dado por Dios a su pueblo, es el día 19 del mes de Elul. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los 40 días ya llevamos 19 días, ¿ya? Estamos pronto a la fiesta de las trompetas, conocida también como Yom Teruah. Y en esa fiesta de la trompeta que nosotros celebramos con la convicción que cada uno tiene un cumplimiento en el Mesías, ¿cierto? Como lo hemos dicho, y que ese cumplimiento va a estar dado en la segunda venida, cuando sea anunciado por los cielos, ciertamente, con sonar de chofar, con sonar de trompeta, el retorno de nuestro Redentor. Ya llevamos, como les decía, 19 días que hemos estado con la invitación de parte del Espíritu de poder reflexionar. Lo primero para reflexionar es que tenemos que estar con el espíritu y con la preparación adecuada. La reflexión de estos 40 días no es una reflexión cualquiera. No se trata de tan solamente un devocional diario en el cual uno puede leer un versículo y ser examinado conforme a un principio de parte de Dios, sino que es una reflexión más profunda de saber cuáles han sido mis pasos hasta este día. Si yo he estado caminando según el propósito que Dios ha determinado para mí, o si probablemente o quizá yo he estado dentro de una vida monótona sin la revelación de parte del Espíritu de Dios. Y hay una dirección particular y precisa que el apóstol Héctor compartía la semana pasada, está relacionado a que este tiempo de Techubá, este tiempo en este año, este tiempo en el contexto de la iglesia a la cual cada uno de nosotros pertenecemos, tiene como nombre, como título, Camino a Sion. Ahora, cuando hablamos de Sion, uno podría hacer muchas descripciones rápidas. Uno podría hablar de Sion desde un contexto de la geografía, hablar de Sion de un contexto espiritual, o hablar de Sion como el lugar alto en el cual está la misma presencia de parte de Dios. Entonces, la invitación es como bien amplia y a la vez específica. Amplia en el sentido de que Dios nos está demandando una reflexión de nuestras vidas, amados. No tan solamente de un periodo para este año, sino que Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros cuáles han sido mis pasos durante mi vida.
una reflexión profunda debe venir dentro de este periodo. Si Dios determina 40 días para reflexionar, ¿ustedes creen que la conclusión debe ser rápida? No puede ser rápido porque son 40 días, amados. No es una hora, no es 5 minutos, sino que debe ser un proceso de reflexión profunda, de una búsqueda intencional de parte de Dios, de una búsqueda guiada por el Espíritu de Él, de una búsqueda que nos lleve realmente a saber si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido según su voluntad o si no ha sido así. Y esos son temas y preguntas trascendentales. Nosotros tenemos la bendición de poder semanalmente contar un tiempo de reflexión que lo hacemos de manera familiar en nuestras casas y que en estas últimas semanas se ha abierto la instancia de poder hacerlo también como iglesia, que son todos los días viernes a las 8:30, y dejo la invitación a aquellos que no han podido asistir. Han estado extraordinarios, gracias a Dios, esos días. Se ha logrado un ambiente familiar que ha sido gracias a Él. Y la invitación queda abierta a los que no han podido participar para que vengan los días viernes. Nos estamos reuniendo a las 8:30 y estamos estudiando más en profundidad respecto de esta temporada. Pero la reflexión que Dios nos quiere entregar es mucho más profunda que tan solamente la reflexión semanal que cada uno debe tener, sino que una reflexión que nos debe realmente llevar a cuál es nuestro origen, de dónde nosotros hemos salido. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo nos ha hablado y ha llamado a esta temporada Camino a Sion. Y la semana pasada había una exhortación directa de parte del apóstol de poder dejar las murmuraciones. ¿Lo recuerdan? Había una revelación concreta de poder decidir si vamos realmente a tomar esta senda llamada Camino a Sion. Porque cuando el Padre te entrega un desafío, no debe ser una cosa tomada a la ligera. Lo que nosotros podríamos generar según nuestra propia convicción o nuestra propia manera de poder desarrollar iglesia, un ambiente acá emocional súper efervescente, y podríamos hacer un llamado y podríamos decir: y ahora en el nombre del Señor, todos aquellos que van a emprender el camino a Sion, que levanten su mano y que salgan adelante. Y quizás muchos lo harían, pero más llevado por una emoción o en el momento que por una convicción de parte de Dios. Pero ese no es el llamado de hoy. Ese no es el llamado de esta temporada. El llamado es a reflexionar profundamente, dedicar tiempo. La reflexión debe ser dedicar tiempo, amados. La reflexión no basta con tan solamente el tiempo que nosotros entregamos durante un día domingo en la mañana, sino que debe ser una manera constante. A pesar de nuestras tareas, a pesar de los afanados que podamos estar, Dios nos está invitando a poder reflexionar y a poder responder a la invitación de parte de Él, de si vamos camino a Sion y si vamos a poder reconocer y distinguir cuál es nuestro origen. Esto pido que si no funcione me avisen para que no me engañen. ¿Cuál es mi origen? Pregúntale a la persona a su lado. ¿Cuál es mi origen? Dígale con cara de pregunta. ¿Cuál es mi origen? ¿Dónde vienes tú? No se responda. Primeramente, uno podría decir: mi origen viene de la más pura raza alemana, ¿cierto? No podríamos decir eso. Bueno, acá vemos un alemán, así. Uno podría quizá, si hacemos una salida a las calles con cámara en mano, si le decimos multimedia, queremos una cámara para poder salir y hacer una pregunta. Y en esa pregunta la entrevista diga: ¿cuál es su origen? Muchos podrían decir: bueno, mi origen viene de mis ancestros españoles, también yo tengo una cierta tendencia mapuche, que es la gran característica de todos nosotros, así que los alemanes, ahí no vamos a dejarlo. y esa es mi origen, de allá, esa es mi ascendencia, de ahí yo provengo, esa es la naturaleza de la cual me ven acá como una persona ya formada, y eso es muy importante porque la gran mayoría saben que nosotros tenemos un origen en el Señor, ¿cierto? La gran mayoría saben que existen mucha ascendencia que está sobre nuestra vida, pero no debemos de desconocer ni minimizar el origen que también está relacionado con nuestra línea sanguínea, porque es un origen que es muy importante también para reflexionar.
Muchas cosas de las que nosotros somos viene por un proceso de años y años y años que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y muchas generaciones hacia atrás, que es la manifestación de lo que hoy es usted en este día. Y es por eso es importante también hacer esa reflexión en estos tiempos de Techuvá, porque hay cosas que son difíciles de poder entender, y el mejor ejemplo es cuando un hombre y una mujer deciden contraer matrimonio, y ahí vemos que hay dos maneras muy distintas de ver la vida. Seamos honestos, o sea, el que dice, yo el primer día de matrimonio me di cuenta que era 100% igual que mi mujer o que mi marido, déjeme decirle que está mintiendo, ¿eh? Porque la verdad es que con nuestras mujeres somos muy diferentes. ¿Por qué? Porque primeramente uno es hombre y otro es mujer, y segundo porque venimos de una formación y de una genética distinta, y eso hace que los primeros años sean un tiempo de adaptarse el uno al otro, un tiempo de poder demostrar que realmente nos amamos, ¿cierto? No tan solamente elegir el lado de la cama, sino que hay procesos más fundamentales que están asociados a tener caracteres distintos que se tienen que unir conforme a un propósito. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el proceso de reflexión de Techuvá? Tiene mucho que ver. Porque cuando Dios nos está llamando a una invitación a ir hacia un destino, tenemos que saber quiénes somos nosotros realmente en él. ¿De qué me sirve caminar un camino si yo no sé cuál es mi llamado dentro de ese camino? Pero más importante que mi llamado es saber quién soy. Yo le compartía el día viernes en la vigilia de los jóvenes que aparte estuvo extraordinaria, o sea, fue una muy buena vigilia por muchos motivos. Uno de los motivos fue que habían muchos rostros nuevos, por decirlo de alguna manera, y eso es bueno cuando hay jóvenes que se van sumando. Y también si existe una convocatoria próxima, atento después al 15 de septiembre que se va a comunicar más adelante, la invitación es abierta a toda la casa. Dejo esa invitación que la podamos tener, no tan solamente cuando se hace una invitación para Contracultura, que es el Ministerio de Jóvenes, se debe acotar a que solamente jóvenes pueden venir, sino que tómese la bendición de poder ser parte de esa convocatoria. Entonces lo que reflexionábamos ese día respecto también de nuestro origen, que personalmente a mí me pasa algo bien extraño cuando voy caminando y de repente veo a las personas, tengo como la duda de saber cuál es su llamado en el Señor. Le decía a los jóvenes, por ejemplo, puedo estar yendo al lado de un paradero de Transantiago y está la mujer que te pide que marques la guía para no hacer la evasión, y de verdad viene una pregunta de parte del Señor: ¿quién es esa mujer en él? Porque cada uno de nosotros tiene un origen, Dios, y es así, amado. Cada uno de nosotros tiene una convicción dada por Él, porque al momento que nosotros fuimos formados, dice la palabra que desde el vientre, desde la entraña del vientre materno, Dios nos conoce y nos da un soplo de vida que nos dio una identidad específica. Entonces, a mí me pasa que me llama mucho la atención y saber quién es esa persona en el Señor. Y más allá de los ministerios que uno podría decir la función, hay algo que es más importante aún, que es la identidad que cada uno tiene. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Quiénes somos en el amado? Y esa reflexión es la que hoy día el Espíritu nos quiere llevar. ¿Cuál es nuestro origen? Otros podrían decir que mi origen está en el momento y en el día que tiene que estar marcado en la agenda de nuestras vidas, que es cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Porque, amados, ese día debe existir. Si usted es una de aquellas personas que, como se dice en el lenguaje más de iglesia, nació en la cuna del Evangelio, eso no le quita la decisión de algún día de entregar su vida al Señor. Son cosas independientes. Yo puedo haber sido una persona que tuvo la bendición de haber tenido padres que participaban dentro de una iglesia. Yo puedo haber desde chico haber pedido la bendición antes de cualquier comida, pero eso no me quita de la decisión que cada uno debe tomar de entregar la vida al Señor. Y ese día sí o sí tiene que estar dentro de nuestra agenda. O sea, a mí me gusta mucho preguntar a una persona, oye, ¿tú cómo conociste al Señor? Y quizás puede sonar como una pregunta como media superficial, pero no lo es. Es muy profunda. Y se lo doy como consejo. Cuando usted quiera conocer un poco más a las personas, primero dejen que la persona hable. Eso es fundamental, ¿no? Porque de repente alguien quiere conocer a otro y habla, y difícilmente se van a conocer así, sino que sean aquellos que escuchan
más que hablen. Sí. El dicho que dice que tenemos dos orejas y una boca es muy sabio, amado. Tenemos que aprender a escuchar. Entonces hay una pregunta que es muy buena y muy intencional cuando uno quiere conocer a otra persona. La pregunta es, ¿cuándo tú conociste al Señor? Porque como les decía, tiene que ser un día fundamental en cada uno de nuestros días. Y una rápida encuesta. ¿Cuántos recuerdan ese día? Que levante su mano. ¿Cuántos lo recuerdan? Ahí, vuelvo a hacer la pregunta porque vamos a sacar una foto y vamos a preguntar después. A ver, ¿cuántos recuerdan el día en que entregaron su vida al Señor? Levanta su mano. Creo que aproximadamente el 50%, y hago la invitación a aquellos que no lo recuerden, que puedan en el Señor tratar de poder recordarlo. ¿Sabes por qué? Porque probablemente a lo mejor no ha entregado su vida al Señor. Y quizás puede ser algo que muchos de nosotros dan por hecho. O sea, uno dice, no, si esta persona va a la iglesia, esta persona seguramente hizo algún día y acá voy a colocar mi firma, la mal llamada oración de confesión, porque uno no es salvo por una oración, sino que uno es salvo porque entrega su vida de manera completa al Señor. Pero esa oración es importante en el contexto de poder comenzar a caminar. En el año... se me olvidó. No, fue en el año 2002 y fue en un contexto a la orilla de la playa, con el mar, y fue extraordinario. Y ese día yo entregué mi vida al Señor. Y lo recuerdo, fue tan patente que lo recuerdo, que lo he compartido en conversaciones de una mesa, conversaciones con amigos. Creo que nunca lo he dicho de manera pública, pero en mi caso, el día en el cual yo entregué mi vida al Señor fue un día sábado, estando en mi casa, teniendo que estudiar por una prueba en la universidad, teniendo que hacer algo y sintiendo una necesidad muy profunda en mi corazón. De que la vida no era tan solamente el poder lograr una profesión, que la vida no era tan solamente el poder tener una familia, que la vida no era tan solamente el poder alcanzar todos aquellos objetivos que la sociedad y que la publicidad y que todos nos quieren vender. La vida es mucho más que eso, amado. Y esa necesidad, porque en mi caso yo no llegué por una crisis muy profunda relacionada quizás con temas de droga o de alcohol, que hay personas que llegan de esa manera, sino que en mi proceso la necesidad tenía un vacío tremendo, un vacío con la forma del Señor, un vacío que no podía llenar de otra manera sino que era con su presencia. Y lo recuerdo perfectamente que lo único que pude hacer en ese sábado en la tarde en mi casa fue tomar una bicicleta y salir a andar en bicicleta, porque tenía una convicción muy profunda de poder entregar de manera real mi vida a Dios. Yo había sido un joven creyente, como quizás el 90% de los chilenos dicen ser que creen en un Dios, pero nunca había entregado mi vida a Él. Y fue solo, fue sin el contexto de un culto, fue sin un contexto de un llamado de un pastor, fue sin una música de fondo quizás, sino que fue una decisión guiada por el Espíritu de Dios. Porque esa convicción la entrega el Espíritu, no la entrega nada más, la entrega el Espíritu de Dios, en el cual llegué a la orilla de la playa y entregué mi vida a Él. Y para lo que a mí personalmente fue extraordinario fue que al día siguiente en mi iglesia bautista Gran Vía Antofagasta, que tampoco nunca lo he dicho, pero es bueno compartir, conozcan un poco, ¿no? En la iglesia bautista Gran Vía Antofagasta, al día siguiente, en las clases de escuela dominical, bendita escuela dominical que nos dio mucho fundamento, el maestro hizo un llamado: ¿quién quiere entregar su vida al Señor? Y para mí eso fue, pero extraordinario. O sea, si en mi vida faltaba alguna convicción de que Dios era un Dios real, fue que al día siguiente que yo hice mi oración solo en la playa, sin ningún testigo alrededor que tan solamente el Señor, al día siguiente Dios me la demandó de manera pública con muchos testigos. Entonces, ese día tiene que ser también parte de nuestro origen. Ese día nuestra genética debe cambiar. Y ese día es importante que nosotros sepamos, primeramente, si lo hemos vivido o no. ¿Hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿No hemos rendido realmente a Él? ¿O hasta ahora hemos sido parte de una creencia? ¿O hasta ahora he sobrevivido gracias a la conquista de mis padres? ¿O hasta ahora he sobrevivido gracias a lo que otros han escuchado de parte del Señor y que han sido de bendición para mí? ¿O realmente el Espíritu de Dios ha hablado en mi vida y me ha dado una convicción profunda de que hemos entregado nuestra vida al Señor? Ese día tiene que ser un día fundamental, y muchos podrían decir: de ahí yo vengo, yo ahí nací de nuevo. Tal como Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le decía que debíamos nacer de nuevo, uno podría decir: ese es mi origen.
ciertamente es un origen fundamental y que debemos cada uno tener la convicción de que lo hemos vivido. Es muy importante, amados, es muy importante saber que hemos vivido ese día. Muchas veces nosotros compartimos mensajes que tienen una porción tremenda de parte de Dios, pero debe estar siempre como plataforma que el reinado es de Él, que nuestras vidas han sido entregadas a Él. Tiene que estar esa convicción permanente del Espíritu en nuestras vidas. Algunos podrían decir de que nuestro origen está en el jardín del Edén, ¿cierto? En Adán y Eva. Alguien con una persona con creencia bíblica y alguien que podría ser más histórico o más pragmático podría decir: mi origen está allá, está en el Edén, cuando Dios formó al hombre y a la mujer, porque si no tiene el Edén, no puede creer en el Big Bang. O sea, tenemos que ser consecuentes de lo que nosotros creemos y no de ser de aquellas personas que tienen mezclas dentro de su vida. Porque muchas veces existen mezclas. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una mezcla? El humanismo cristiano. Eso es algo que no es puramente de parte de Dios. Usted o es humanista o es cristiano, pero no puede ser humanista cristiano, ¿cierto? ¿Qué otro concepto es como una mezcla? Es la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque la democracia viene del concepto de griego, del gobierno a través de la mayoría, por decirlo de alguna manera. Pero en nosotros no vivimos una democracia, nosotros vivimos una teocracia en la cual el rey es el que gobierna. Entonces, y aparte, ¿para qué vamos a dar ejemplo de la democracia cristiana que tenemos en Chile? Porque ya tenemos muchos ejemplos para hablar de inconsecuencias. Pero no se trata de eso. Se trata de saber de que nosotros, como hijos de Dios, creemos en la creación. ¿Amén? ¿Creemos que fuimos creados por Él o no? Amén. ¿O alguien viene del mono por acá? No, ¿cierto? No. Por favor, no. Entonces, alguien podría decir, ¿sabe qué? Yo soy una persona que cree que nosotros venimos desde el Edén, desde ese jardín, ¿cierto? Y quizás alguien con convicciones, o algún integrante de la iglesia antioquía podría decir, ¿saben qué? Nuestras raíces están en Israel. Y ahí esperaba nuevamente. Voy a pedir a Multimedia que tenga un amén de eso. Entonces, voy a hacer así. Nuestras raíces vienen de Israel. Entonces, a ver si la seña. Ahí pone el amén. Porque, amado, qué convicción más profunda es saber que somos un pueblo con historia. Porque hasta ahora lo que yo he compartido han sido mensajes que ya han sido ministrados acá. Si alguien piensa, oh, esto bien que lo escucho, probablemente no recuerda grandes administraciones que hemos tenido en esta casa, en Retiro, en Comando. Me acuerdo perfectamente de la administración del pastor Héctor García en Comando, cuando hablaba respecto de dónde veníamos. Cuando hablaba de los árboles, partiste hablando de dónde veníamos, cuál era nuestra genealogía. Y él se acuerda, pero es así, tú lo hablas. Entonces, nosotros, amados, podemos decir, ¿saben qué? Yo vengo del pueblo de Israel. Las promesas a través del Mesías entregadas a Israel también son mías, ¿cierto? La palabra que dice en Romanos que somos injertados en el olivo es un gran fundamento, porque cuando tú dices, ¿dónde comienza la historia de la iglesia? Uno podría decir, la historia de la iglesia comienza cuando Jesús envió a los discípulos, a los apóstoles, a ir y a predicar el Evangelio. Uno podría decir, la historia de la iglesia comienza cuando vino la reforma a través de Lutero, pero realmente la historia de la iglesia viene desde antes de la fundación del mundo, y la historia de la iglesia está complementada con la historia del pueblo de Israel. Y si tiene alguna duda respecto a eso, le invito a que pueda leer Efesios. En Efesios, cuando dice que el muro de separación, habla del muro de separación que había entre el pueblo de Israel y los llamados gentiles, aquellos que no eran de la misma línea sanguínea. En el libro de Efesios habla que ese muro de separación fue quebrado, fue roto por la vida y por el sacrificio perfecto de nuestro Mesías, y eso nos hace parte y nos hace con la bendición de poder disfrutar toda la esencia y la rica cultura que es la del pueblo de Israel.
Entonces uno podría decir, ¿cuál es mi origen? Mi origen viene a través de ese pueblo, de esa genealogía, de esa identidad, de esas fiestas que nosotros celebramos. ¿Por qué celebramos las fiestas nosotros, amados? ¿Por qué nosotros hablamos de Techubá, de Yom Teruá, de Yom Kippur? No lo hablamos porque querer transmitir un mensaje con palabras en hebreo, sino que lo hablamos porque el Espíritu del Señor, y acá quiero ser enfático, el Espíritu del Señor nos ha llevado a poder reflexionar y disfrutar las bendiciones de esos ciclos que podemos vivir, fundamentado primeramente en la familia. ¿Qué cultura más rica y más potente es la cultura del pueblo de Israel? No solamente del pueblo judío, porque Judá es una tribu dentro de Israel, sino que del pueblo de Israel. ¿Qué cultura más bendecida hay en el hecho de poder disfrutar de estos ciclos de las fiestas que fueron entregados en el Antiguo Testamento a Moisés? Y vuelvo a decir, lo puede leer en Levítico 23. ¿Cuántos han leído Levítico? Voy a hacer preguntas intencionales de encuesta el día de hoy. ¿Cuántos han leído Levítico 23 más de una vez y como estudio en profundidad? Levanten su mano. ¿Cuántos han leído Levítico 23? Tenemos que buscar más del Señor amado. De verdad se lo digo. Hoy en día, la demanda de parte de Dios es que seamos mucho más que esto. Y ese mucho más que esto engloba muchísimas cosas. Ese mucho más que esto engloba a no buscar del Señor tan solamente en esta instancia. Si usted es parte de esta iglesia, debe saber por qué en el Señor, por qué estamos celebrando todo esto. Porque acá nada lo vivo forzado. A ninguno de nosotros se nos fuerza, se nos dice tú tienes que hacer esto, sino que debe siempre estar el proceso de convicción del Espíritu de Dios. Y si se nos da la oportunidad de poder estudiar más en profundidad la Escritura, hagámoslo, amado. Seamos de aquellos que no nos quedamos con tan solamente lo que recibo el día domingo, o que lo recibo el día miércoles ahora en la célula, sino que yo busco de parte del Señor. Y Levítico 23 es un marco teórico, es una base conceptual de lo que son las fiestas. Entonces, y también está extensivamente la invitación para los días de viernes. Ahí estamos profundizando más, amados. Tenemos que saber realmente, tenemos que ser personas que sean integrales, amada iglesia. No nos podemos quedar con lo que nos comparten un día a la semana. No nos podemos quedar con eso. Es insuficiente en el Señor. Es insuficiente que nosotros digamos que yo celebro la fiesta porque a mí me lo enseñaron, sino que yo celebro la fiesta porque el Espíritu de Dios me ha dado una convicción y porque he tenido una búsqueda de parte de Él para saber cuál es el contexto en el cual se engloba en este día. Porque esa es la medida de parte de Él. Esa es la demanda de parte del Señor. Amén. Entonces, le invito a que puedan tomar como una disciplina de vida el poder tener una lectura constante de las palabras. Acá nosotros compartimos un mensaje, una pregunta que nos hacía el pastor Guillermo Castillo de Arica. Él nos preguntaba cuánto nosotros tomamos apuntes de los mensajes. Y quizás uno puede decir, como mi amigo David, ¿de qué te sirve el apunte si uno no lo lee después? Pero hay que hacer el ejercicio completo. Yo tomo los apuntes y después lo vuelvo a leer. Porque esto, lo que vivimos nosotros, como lo hablamos hoy día en la mañana, en la reunión que estamos teniendo de comando hace muchísimos meses, todos los domingos a las 8:30, nosotros no estamos jugando acá. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros es parte de la iglesia porque creemos que tan solamente hay una parte de una conciencia que debemos hacerlo, sino que tenemos la certeza de parte de Dios que es nuestra vida. Amén. Y esa es la demanda que Él nos está entregando hoy en día, que sea nuestra vida. La demanda de parte del Señor a volver a recordar o pensar en mi origen es saber realmente el por qué yo hago las cosas, el por qué yo me levanto todos los días, el por qué yo soy parte de una iglesia, el por qué yo declaro bendición sobre mi hijo. Eso debe ser una convicción dada por el Espíritu de Él. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro origen? Esta es una foto real. Estuve buscando imágenes que fuesen, no cuadros hechos en Photoshop, sino que esta es una imagen real tomada por la NASA del universo. Entonces, ¿cuál es nuestro origen? Efesios, y acá pido que las Biblias de papel. Quiero ver cuántas Biblias de papel tenemos hoy en día. Hay poquitas Biblias de papel. Levanta su Biblia de papel, su Biblia de papel en lo alto. Vamos por la campaña, más Biblia de papel en los cultos, menos celulares para que estemos más atentos. Y pueden buscar en su Biblia de papel, Efesios capítulo 1. En los versículos 4 y 5 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo
para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Cuál es nuestro origen? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que todo existiese, Dios pensó en nosotros. Y en cada uno de nosotros. Cuando uno lee este versículo, tiene que haber una convicción muy profunda de que es un versículo que es para cada una de nuestras vidas. Este versículo tenemos que hacer lo propio. Dios nos escogió antes que todo existiese. Dios ya pensó en nosotros. Dios pensó en nosotros en este día. Dios pensó en nuestro cansancio. Dios pensó incluso en lo que yo hice antes de llegar al culto para poder presentarme delante de Él. Todo eso ya estaba en el corazón de Dios, y Dios nos creó y nos formó a cada uno de nosotros con un diseño particular. Lo otro, cuando habla en el libro de Juan, los versículos de 2 al 13, capítulo 1. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amado, usted no es producto de la planificación de sus padres. Usted no es producto de algún error de sus padres. Usted no es producto de algo instantáneo que podría haber ocurrido entre dos personas. Usted es producto de la voluntad de Dios. Amén. Y eso es para todos aquellos en el cual hemos creído en Él. Porque esa potestad o ese poder se relaciona a aquellas personas que han decidido creer en el Señor, que han decidido entregar su vida, que han decidido realmente rendir a sus pies todo nuestro ser. A esas personas Dios les dio la potestad y han nacido según el corazón del Padre. Entonces, ¿cuál es nuestro origen, amados? Nuestro origen es el mismo Señor. Nosotros venimos de Él, hemos nacido en el corazón de Él, hemos sido formados por Él y para Él y con un propósito en Él. No somos producto del azar. Nuestro origen no es tan solamente nuestra línea sanguínea, nuestro origen no es solamente el día en el cual, muy importante entregar al Señor, nuestro origen no es tan solamente el Génesis con Adán y Eva, nuestro origen no es solamente la raíz hebrea, nuestro origen está en Él, en la eternidad, en los cielos. Nuestro origen está en el corazón del Padre, y ese es el lugar donde el Padre quiere que retornemos, amados. Cuando Dios nos habla que tenemos que ir camino a Sion, es que tenemos que retornar al origen, retornar al lugar del cual Él nos llamó, retornar a la esencia que cada uno debe tener. Aún recuerdo, hace muchos años atrás, pues la primera oportunidad que yo pude compartir un mensaje acá, que la figura que Dios me mostraba era de una carrera en la cual estábamos en la línea de partida y íbamos a la par dentro de esa carrera. Y la persona, y en los últimos 100 metros, una persona me adelantaba y llegaba primero a esa carrera. Y recuerdo perfectamente que después de llegar a la meta, me daba cuenta que tenía. Y entendía de parte de Dios de que hay una persona pensada por Él, que es nuestro diseño perfecto, amados. Hay un diseño de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay un Leonardo Cabrini que está siendo formado, que fue creado por el Dios. Hay una Jennifer Gallardo que ha sido formada por el Señor y que ha sido pensada por él. Hay un Nicolás, hay un Carlos, hay un Mauricio, hay un Rodrigo, un Ivonne, un Víctor, un Karen. Cada uno de nosotros tiene un diseño particular y preciso de parte de Dios, del cual nosotros tenemos que buscar, morir a nosotros mismos y poder buscar ese diseño. Vamos hacia Sion, amén, pero vamos al origen, vamos en el lugar en el cual nosotros hemos venido. Y esto tiene que ser un fundamento establecido de manera muy profunda dentro de nuestros corazones, porque nuestro origen es nuestro destino. De donde nosotros nacimos es hacia donde nosotros tenemos que ir. De la dependencia completa y plena de la creación, desde antes de la fundación del mundo, ese es el lugar donde nosotros nos vamos a dirigir. Y acá yo no estoy hablando del día en que cada uno de nosotros tenga la cita inevitable, que es el día de nuestra muerte. Yo no estoy hablando de ese día, yo estoy hablando del contexto del hoy, de la hora, del propósito, del diseño que de Dios tiene para cada uno de nosotros, en este día, en este lugar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, a ese origen en el cual tenemos que nosotros ir. Porque cuando en Juan habla de que, y esta es la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Cuando dice la palabra en Juan, ¿qué es lo que es la vida eterna? Le conozcamos. Más fuerte. Que le conozcamos a Él. Que le conozcamos a Él. ¿Y ese conocer comienza cuando yo parta de este mundo? No. El conocer a Dios comienza en el momento en el cual yo reconozco de dónde vengo, reconozco hacia dónde voy y reconozco cuál es mi identidad verdadera. Entonces, mi identidad no es lo que formaron mis compañeros de colegio. Mi identidad no es lo que
de mala manera, muchas veces nuestros padres dicen de nosotros, esa no es mi identidad. Mi identidad no es la mala declaración que algunas personas pudieron tener de mi vida. Esa no es mi identidad. Mi identidad fue la que el Señor, a través de su Espíritu, determinó desde el origen, desde antes de la fundación del mundo. Esa es mi identidad correcta. Y esa identidad es la que nosotros tenemos que buscar. Porque ¿cómo vamos a caminar a Sion si no sabemos quiénes somos? ¿Cómo vamos a caminar a Sion si no sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen? Nuestro punto de destino es nuestro origen, y eso es la esencia que de parte de Él debemos buscar. Este es un llamado de parte del Señor como una urgencia latente. Los días de hoy en día no son días para jugar. Los días de hoy en día no son solamente días para ser parte de una religión. Los días de hoy en día no son para ser parte de una iglesia. Los días de hoy en día son días para ser hijos guiados por el Espíritu de Dios. Porque la demanda de hoy afuera es esa. La pregunta, ¿cuál es mi origen? Nació caminando también rumbo hacia el trabajo y teniendo una necesidad y pidiéndole a Dios que nos dé una estrategia correcta. Hoy día no basta con salir con un versículo aprendido de memoria. Hoy día no basta con tan solamente entregar un mensaje ya aprendido. Hoy día no basta con eso. La sociedad hoy en día es violenta y es burlesca con el reino de Dios. Y tenemos que saber que es una realidad, amados. Tenemos que saber que es una realidad. En el próximo año va a venir el Papa Francisco, que aparte de todo el contexto espiritual de lo que esa venida puede traer, tengo la impresión de que también va a generar un fuerte debate en Chile de si realmente nosotros creemos en Dios. ¿Por qué? Porque fuera de lo que uno puede saber que espiritualmente de manera negativa puede producir la visita del Papa, hay una pregunta que es trascendental. Hoy día Chile cree en Dios. Hoy día nuestro país tiene una vida o tiene una actitud frente a Dios de humildad, y la verdad que no lo es. La verdad que hoy día la soberbia, el orgullo, los valores anti-Dios, y hay algo que es muy patente, lamentablemente, la burla, el escarnio que se está teniendo de su nombre, algo que nos debe hacer reflexionar muy profundamente y nos debe hacer depender del Espíritu de Dios. Porque yo no me puedo plantar en la sociedad con tan solamente lo que a través de la religión, la formación mental me ha entregado. No puedo hacerlo así. Tengo que hacerlo a través de la convicción de parte del Espíritu. Y cuando usted quiera compartir el mensaje a otra persona, pregúntele eso. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes tú? Porque seguramente no le va a decir que viene del mono. O sea, sí. Quizás le hable del Big Bang, quizás le hable de muchas cosas, pero el origen de toda la creación es Él. Amén. Entonces, tenemos herramientas, amados. No seamos tampoco temerosos. Muchas veces uno dice, no, ¿para qué voy a generar debate? Sino que en el Espíritu tenemos la herramienta correcta. Y una pregunta buena es poder decir cuál es nuestro origen. Porque nuestro origen, como les decía, es nuestro destino. En Efesios 4:13 habla de un principio que nosotros tenemos que vivir. Busquemos Efesios 4:13. Voy a leer desde el versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la demanda que Dios tiene con nosotros. Ese es nuestro destino. Ese es el lugar que nosotros tenemos que dirigirnos diariamente. Toda la creación tiene el anhelo de poder restituir Sion en nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos que la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué palabra más actual? La creación gime con esos dolores de parto. En el origen, cuando habla de hijos, habla de hijos maduros. Cuando uno en los estudios de los originales habla de ese tipo de hijos, no cualquier hijo, sino que un hijo maduro. Y la creación hoy día se manifiesta porque se ha restituido Sion, que se ha restituido la esencia de Dios en cada uno de nosotros, la manifestación misma del eterno Dios.
dependiendo del Señor que nos llama y que nos habilita para poder cumplir la encomienda. Porque, amados, esto no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, no depende de cuán doctrinal o no yo sea, sino que depende principalmente, lo otro importante, pero depende principalmente de la dependencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos va a dar la convicción de poder obrar de manera correcta. Es el Espíritu de Dios que nos va a sacar tan solamente de vivir una religión a vivir la aventura que es experimentar el reino de Dios. Porque como lo hemos comentado anteriormente, el vivir el Evangelio es una aventura, amados. Es una aventura ser parte del reino de Dios. Para sus hijos no hay días iguales. Y de verdad, no hay día igual. El día lunes no va a ser el mismo que el día martes. Este año, lo que estamos viviendo dentro de Techubá, no va a ser lo mismo el próximo año porque existe novedad de vida, existe una esencia de parte de Dios que quiere ser ministrada en cada uno de esos momentos. Y hay una palabra que ha estado muy fuerte, que está relacionada con la convicción y la comunión. Tenemos que dejar de ser personas que viven de convicciones tan solamente. Hay una frase que un amigo tenía en Antofagasta, que era como esa frase de vida que a veces uno tiene como principio, ¿cierto? Y la frase era, no es por emociones ni por situaciones, sino que por convicciones. Y él decía, wow, qué potente, porque muchas veces nosotros vivimos por emociones, ¿cierto? Bueno, si hace frío no voy al culto, a veces no sentí como la alabanza, y muchas veces hay personas que viven de emoción. Y son personas que generalmente son fluctuantes o de doble ánimo, ¿cierto? Que viven tan solamente dependiendo de cuándo sus emociones están bien para poder adorar al Señor. Y hay personas que viven según situaciones. Cuando le va todo bien, cuando todo le es favorable, son parte de la iglesia. Y cuando tienen problemas, se alejan, ¿cierto? Entonces, es bueno decir que no vivimos ni por situaciones ni por emociones, sino que por convicciones. ¿Y quién coloca la convicción? El Espíritu de Dios. Y recordaba que por mucho tiempo nosotros hemos vivido por convicciones muy profundas. El señorío de Jesucristo es una convicción que debe entregarlo a Él. No es algo impuesto. La adoración como estilo de vida es una convicción de parte del Espíritu de Dios. Amados, el Espíritu de Dios es esencial en cada uno de nosotros. Si hay algo que nos cuesta es porque el Espíritu de Dios no lo gobierna. Y es así de simple. Si usted dice, a mí me cuesta ayunar, es porque el Espíritu de Dios no le ha dado la habilitación porque nosotros no lo hemos rendido. Si usted dice, a mí me cuesta orar o me cuesta adorar, para sus hijos no le debe ser difícil adorar. Y yo sé que puede quizás ser un poco confrontacional. Y yo sé que cada uno tiene sus días y eso nosotros lo sabemos. Pero para sus hijos la adoración no debe ser algo difícil. Porque somos su esencia, somos su espíritu, somos el soplo de vida manifestado. Entonces, si hay algo en nuestra vida que nos cuesta, es porque no le hemos entregado al Señor. Y es porque la dependencia del Espíritu de Dios no está presente ahí. Si usted es una persona que hay que decirle constantemente que es necesario el poder entregar la vida completa y el poder manifestar el amor de Dios, y le cuesta manifestar ese amor de Dios, es porque esa área de su vida no ha sido entregada a Él. Porque el Espíritu del Señor, Él es el que nos habilita. Porque cuando hay un relato que está en Romanos 7, 15, del 8 al 14, que los dejo ahí, no lo voy a leer en este momento, pero a los que quieran tomar la nota los dejo. Hay un relato que es muy importante, porque Pablo, en Romanos 7, parte hablando diciendo que Él hace lo que no quiere hacer. Y lo que quiere hacer, no lo hace. Y hay un versículo que 15 que uno dice, como Pablo, el apóstol usado por el Señor con tremenda revelación, dice en un momento, miserable de mí. Y tal cual, versículo 15 dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces, cuando en nuestras vidas viene esa convicción de parte de Dios, ¿qué hacemos con esa convicción? Y ahí viene lo que el Espíritu de Dios nos está demandando en este tiempo, que es la comunión con el Espíritu de Dios. Porque la convicción te va a dar la certeza de saber que tú estás en un lugar equivocado. Yo puedo tener una convicción de parte de Dios de que yo soy una persona que le falta oración, que le falta el carácter del Mesías. Y puedo tener esa convicción de parte del Espíritu. Y el Señor me saca de esa condición incorrecta y me coloca en la condición adecuada, que es conforme al carácter de Dios. Pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos que empezar a vivir ¿en qué? En la comunión. La comunión del Espíritu te va a sacar de solamente vivir de convicciones. No sé si me estoy dando a entender. Muchas veces nosotros acá
dentro de los cultos somos llenos de convicciones de parte de Dios. La convicción del pecado, la convicción de que tenemos que ofrendar, la convicción que tenemos que ser personas de oración. Pero la comunión del Espíritu Santo va a ser lo que realmente cambie nuestras vidas. Es la comunión, la conquista que el Espíritu nos quiere entregar hoy en día. Había una tremenda reflexión el día viernes. Recuerdo que Israel Toledo con Cristian Larenas hablaban de que la falta de allí del Espíritu Santo hace que nuestras células no se multipliquen. Y es algo que es así. Porque la comunión del Espíritu te va a dar la novedad, te va a dar la estrategia, te va a dar la manera correcta de poder hacer las cosas. Y el versículo que sí vamos a leer va a ser Romanos 8. En el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la demanda de hoy en día? Que podamos volver a ese origen, que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. La demanda que en el Señor les quiero compartir es dejar de vivir de convicciones tan solamente y pasar a vivir en una comunión en el Espíritu. Es un tremendo desafío, amados. La invitación que hoy día Dios nos está haciendo es que dejemos de depender de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces hemos sido como una ola que choca contra un muro de contención? ¿Cuántas veces hemos querido llevar, tal como fue el caso de Usa, cuando quiso traer el arca de vuelta, David cuando quiso traer el arca de vuelta a Jerusalén, y Usa, que significa fuerza, murió? ¿Por qué? Porque era la fuerza del hombre que trataba de llevar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? Quiero hacer una pregunta bien directa. ¿Cuántos están? Acá no me levantan la mano. ¿Cuántos están cansados el día de hoy? ¿Cuántos están con una necesidad de poder entrar dentro de esas aguas que fueron abiertas la semana pasada? Y quizá uno puede tener esa convicción y pueden decir: ¿saben qué? Yo siento ese cansancio. Yo puedo decir: yo realmente necesito parte de Él. Pero te quedas en la convicción, amado. Te quedas tan solamente en el saber la condición en la cual estás, pero debes pasar a vivir una comunión con el Espíritu de Dios. La comunión te va a llevar a ser parte de las aguas. No tan solamente a quedarte en el sentido de saber que yo necesito Él, sino que a poder vivir en Él. Esa es la demanda de parte de Dios, es tener una comunión con el Espíritu de Él. La comunión te va a sacar del pecado. Muchas veces nosotros, y voy a colocar un ejemplo que quizás es muy básico, pero muchas veces nosotros tomamos decisiones y las llevamos por nuestra fuerza. Mejor ejemplo, hacer dieta. Muchas veces nosotros decimos: el lunes comienzo la dieta, ¿cierto? Es una realidad, y muchas personas dicen: yo voy a hacer una dieta y el lunes comienzo, y el lunes nunca llega, o el día siguiente nunca llega. ¿Y qué es lo que demuestra eso? Que lo está haciendo según qué? Según sus fuerzas, amado. Muchas veces uno dice: ya, esta semana sí que sí, comienzo a celebrar el Shabbat los días viernes y vamos a tener un tiempo de reflexión de familia. Qué bendita oportunidad. Y comienza, y parte 1 o 2 semanas y después mengua. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo según nuestra fuerza. Porque la convicción del Espíritu nos ha sacado del error, pero nos falta la comunión con el Espíritu de Dios, la búsqueda de Él, el depender de Él. Porque la comunión te va a dar novedad, la comunión te va a dar palabra, la comunión te va a dar revelación, la comunión te va a dar a entender de que no es por nuestra fuerza, amado. Por favor, dejemos de luchar contra Dios. Nosotros no somos Jacob. Él luchó contra Dios. Nosotros no. Dios nos llama a que nosotros podamos depender de Él, convivir con Él, tener comunión con el Espíritu. ¿Cómo mis hijos, Agustín y Clemente, cómo yo lo puedo habilitar correctamente para el mundo que ellos van a enfrentar? Si yo les enseño que le conozcan a Dios realmente, que le conozcan y que aprendan a vivir en esa comunión. Yo lo puedo llenar de principios, lo puedo llenar de convicciones, yo lo puedo compartir. Hablábamos antes en el Factor Bernabé y comentábamos con los niños: ¿cuántos saben lo que es Quechua? Y algunos sabían, ¿cierto? ¿Cuántos conocen el Shema Israel, ¿cierto? Tremenda revelación, o sea, el Shema es de mucha profundidad, pero con eso no va. Tienen que aprender a conocer a Dios y a depender de Él. Cuando vean a sus padres que lo hacen, cuando vean a sus padres que ellos son personas que menguan en su carácter y viven en esa comunión, porque la comunión del Espíritu va en directa relación con el carácter. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, de la mansedumbre, de la templanza, del gozo, del dominio propio, de la paz, habla de eso, del carácter. Entonces, amados, la oportunidad que hoy día se nos abre es a dejar de luchar. Dejemos de luchar. Dejemos de ser aquellos que intentan traer el arca por nuestras fuerzas. ¿Es bueno ser parte de una iglesia? Amén. Es bueno ser parte de una iglesia. ¿Es bueno en el censo decir que usted es cristiano? Sí, es bueno.
pero mejor aún es vivir en la comunión con el Espíritu de Dios. Y esa es la demanda que la iglesia, que el Señor tiene para con nosotros hoy en día. Y amados, cuando pasamos a vivir la comunión del Espíritu, lo que viene después es extraordinario. Lo que viene después de eso, ¿sabe por qué es extraordinario? Porque es perfecto, porque viene de parte de Él y porque no hay ninguna cuota mía. Y ese es el anhelo del Señor, que podamos disfrutar de esa bendición de vivir en su voluntad. Y había un diseño que era el de la lluvia. No fue que hoy día pedí lluvia, por favor, para hacer la asociación con el mensaje. No. Son esas convicciones, esa conciencia santa. La lluvia, hay una enseñanza muy buena respecto de la lluvia, que es el del ciclo del agua. La lluvia nace a través de la evaporación de la agua, ¿cierto? Que se condensan y que forman las nubes, ¿cierto? Uno sabe por las nubes, se viene la lluvia, ¿ya? Y después esas nubes pasan a cambiar de estado, porque estuve estudiando un poco respecto del ciclo del agua, y el agua siempre mantiene su misma identidad. El agua no cambia. Muchas veces, yo no sé si todos lo saben, pero el agua cambia de estado, pero su esencia es la misma. Sigue siendo H2O, gaseoso, sólido, líquido, pero sigue siendo la misma identidad. Entonces, esa agua que pasó a ser de un estado gaseoso, pasa a ser líquido, ¿cierto? Y comienza a desatarse, y comienza ¿a qué? A formar esos ríos. Y los ríos nuevamente después llegan forman un torrente, van hacia el mar y comienza el proceso nuevamente. ¿Y cuál es la convicción que el Señor me entregaba a través de esto? Que nosotros tenemos que ser parte de ese ciclo, amados. Tenemos que meternos en el río. Cada una de nuestras vidas es como esa gota de la lluvia. ¿Dónde está en este momento mi vida? Porque debo vivir cíclicamente volviendo ¿hacia dónde? Hacia los cielos, donde está la esencia del Padre, ¿cierto? Pero para eso mi vida tiene que caer. Mi identidad se mantiene, pero mi estado debe caer. Porque ¿saben cuál es el costo de vivir de la comunión del Espíritu Santo? El costo de nuestra vida entera. Amén. Ese es el costo. No hay otro. Y esa demanda que Jesús mismo planteó en Lucas 9:23, que dice: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Es una demanda que está relacionada con el morir. Y el ciclo nos enseña muchísimo, amados. ¿Dónde estamos nosotros hoy en día? Soy de aquellos que están retenidos, porque la convicción que tenía recién, la vuelvo a decir: tenemos que dejar de luchar con Dios. No luchemos más con Él, amados. Dios no nos está planteando una mesa para que vivamos constantemente unos ciclos que sean de conciencia solamente, sino que sean de renovación en el Espíritu de Dios. Entonces, ya para culminar, les traje una adoración que no sé si está Matías. Sí, está Matías acá. Que Matías va a ministrar. Les pido que nos pongamos en pie. Pero antes de escuchar la adoración y que el Espíritu de Dios, porque acá el Espíritu de Dios se tiene que orar, el Espíritu de Dios nos hable y nos entregue convicción. Yo tengo una carga de poder hacer esa pregunta nuevamente. Después, y le pido que comience a orar. Te puede hacer la pregunta que cambia nuestras vidas. ¿Recuerdas el día en que entregaste tu vida al Señor? ¿Recuerdas el día en el cual el Espíritu de Dios te trajo una convicción? Te mostró la condición en la cual estabas frente a Él y entregaste tu vida de manera verdadera. Si no es así, yo quiero hacer una invitación hoy día que aquellas personas que no han entregado su vida al Señor, que no han comenzado a depender de Él, que puedan levantar sus manos para que podamos orar por sus vidas. Porque ese día debe marcar nuestra agenda, vamos. Ese día debe realmente llevarnos a poder proyectarnos más adelante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por aquellos que en estos momentos deben tomar decisiones, Señor. Deben tomar la decisión de dejar de vivir una religión y comenzar a vivir en el reino tuyo, Dios. Oro por la vida de aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor.
Oro en el nombre de Jesús, papá, para que toda oposición salga ahora y que venga una convicción de parte tuya, Espíritu amado. Y en el nombre de Jesús yo te ruego que su Espíritu, Señor, sean llenos de valentía, Dios, y que ellos puedan, Señor, levantar su mano y puedan hacer una confesión pública que tú eres el Señor de sus vidas. Hago nuevamente una invitación a aquellas personas que no han entregado su vida al Señor, aquellas personas que han vivido quizás una religión, han vivido una vida de iglesia, pero no han rendido su vida de manera completa, a que puedan levantar su mano en este momento y que podamos orar por ellos. Padre bendito, Señor, te ruego de que tu Espíritu Santo nos sea llevando a una convicción verdadera, Dios. Ruego para que esta puerta de oportunidad que tú estás abriendo, Señor, no quede tan solamente en un momento, sino que pueda venir una convicción de parte tuya profunda, Señor. Que pueda venir una convicción de parte tuya verdadera, Dios. Y aquello que tú le estás hablando, Dios, te ruego de que les des esa oportunidad, papá. Que lo puedan discernir, Señor, que esto no es algo ligero, papá, que no es tan solamente presentarnos delante de un hombre, sino que es presentarnos delante tuya directamente, papá. Amén. Y abrimos las puertas, Señor, de este lugar para que tu presencia sea manifiesta, Dios, y que aprendamos a vivir y a depender de ti. Ministra, Señor, a través de esta adoración, ministra, Señor, a través de lo que tú, papá, quieres entregar, y que dejemos de luchar, Señor. Que dejemos de luchar, que dejemos de ser como aquella ola que choca contra un muro y que pasemos a vivir dependientes de ti. Invito que cuando estemos en la meditación podamos pedir al Espíritu que nos sea revelando lo que Él quiere entregar. Amén. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria?
Oh, Señor. La invitación que el Espíritu nos está dando el día de hoy es a depender de Él. La invitación es para todos nosotros, amados. Y quiero llamar a este lugar, tal como fue profetizado la semana pasada, que vengan acá todos aquellos que quieren dejar de vivir de convicción y quieren pasar a vivir en la comunión del Espíritu de Dios. Que puedan pasar acá adelante, porque juntos vamos a hacer esto, amados. Esto no va a depender de nuestras fuerzas, sino que depende de todos nosotros. Así que hago la invitación a que podamos pasar adelante y que podamos ministrar lo que el Espíritu de Dios quiere que ministre. Por favor, los salmistas que puedan pasar, y le hago la invitación, amados. Esta es una demanda de parte del Espíritu de Dios, que podamos pasar acá adelante. Pasemos, que vamos a terminar orando todos juntos como iglesia. Te llamamos para todos aquellos que queremos dejar de luchar. Delante tuyo tal cual somos, papá, sin ninguna careta, Señor, sin ninguna etiqueta que no nos corresponde, sino según tu diseño, Dios. Y queremos pasar a ser una casa que dependa de ti, Espíritu de Dios. Te pedimos perdón por esa lucha constante que muchas veces hemos tenido de querer hacer la obra según nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos perdón, Dios amado, porque muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a ti, papá, y hemos tomado emprendimientos que no han sido de tu Espíritu, Dios. Te pedimos perdón por el orgullo, Señor, de pensar de que por nuestras fuerzas somos capaces. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces presentarnos delante tuyo sin la convicción correcta, presentarnos de manera ligera, Señor. Pensar de que al venir acá es tan solamente un culto más y no es tu presencia misma que nos está llamando. Te pedimos perdón, Señor, por cada vez que hemos levantado incluso un altar que no te ha agradado, Señor, por cada vez que nosotros hemos dicho que te confesamos, pero nuestra vida ha estado lejana, Dios. Te pedimos perdón, Señor, y queremos disfrutar este tiempo en comunión contigo, papá. Queremos dejar de ser aquellos que tan solamente están convencidos de un pecado. Queremos dejar de ser tan solamente aquellos que viven con una convicción profunda, pero que no hay fruto. Clamamos por los frutos, Señor. Clamamos por los frutos de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Clamamos, papá, por la manifestación de tu Espíritu. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti profundamente, Señor. Necesitamos de tu esencia, Espíritu de Dios. Necesitamos de ti. Lléname de ti.
nuestro origen. Sabemos de dónde hemos salido y sabemos a dónde vamos a retornar. Sabemos de dónde hemos salido, sabemos dónde estamos y sabemos dónde vamos a retornar.